Bueno, buenas noches, alumnas y alumnos. Vamos a continuar con las clases de citopatología cervicovaginal. Estamos abarcando el estudio de lo que son las distintas alteraciones glandulares o del epitelio glandular del cuello uterino, ¿no? Una vez más, recalcar que el cuello uterino tiene un revestimiento epitelial estratificado, plano estratificado, en lo que es el exocervix, y un epitelio de tipo glandular cilíndrico simple en el endocervix y en las glándulas que compone el endocervix, ¿no? Donde también vamos a encontrar la zona de transformación con la importancia de la zona de transformación de la que ya habíamos comentado en las anteriores clases, ¿no? Ahora vamos a entrar dentro de una serie de alteraciones del epitelio glandular y bueno, antes de eso, en anteriores clases habíamos definido algunos conceptos, ¿no? Como el concepto de carcinoma infiltrante, del carcinoma in situ, del carcinoma y del adenocarcinoma, ¿no? Recuerden que en el epitelio pavimentoso nosotros teníamos unas lesiones intraepiteliales o eh, que las denominamos SIL por su nomenclatura o por sus siglas en inglés, lesión intraepitelial escamosa. Las lesiones intraepiteliales escamosas eran aquellas que estaban limitadas al epitelio, ¿no? Que no había una invasión hacia el estroma adyacente o hacia otros tejidos adyacentes, ¿no? En el adenocarcinoma pasa lo mismo. Si bien no hay una clasificación como la que nosotros conocemos del epitelio escamoso de alto grado, bajo grado, en el adenocarcinoma in situ tenemos que hablar que son alteraciones que sufre el epitelio que están limitadas, como bien diríamos, dentro de la estructura de la glándula o en la superficie del epitelio sin infiltrar a otras, al tejido adyacente o a otras estructuras, ¿no? Entonces, el carcinoma cervical in situ, también conocida con sus siglas como CIS, también se conoce como cáncer de cuello uterino. Estamos hablando de todos los carcinomas cervicales in situ, ¿no? También se conoce como cáncer de cuello uterino en estadio 0. Es un tipo de cáncer no invasivo, lo que significa que las células cancerosas están restringidas a la superficie del cuello uterino, o sea, al epitelio, y que no se han diseminado a partes más profundas de otros tejidos, de los tejidos, ¿no? Recuerden que cuando habíamos hablado de las lesiones intraepiteliales de alto grado, en la que son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, habíamos visto, y les había puesto el ejemplo en la histología, de que hay lesiones que abarcan la totalidad del espesor epitelial, ¿no? O más, mucho más allá de 2/3 del espesor del epitelio, eh, abarcan en su totalidad este espesor, se conocen también como carcinomas in situ. Entonces, el carcinoma escamoso, el que hemos venido estudiando, los distintos criterios citológicos para establecer ya las lesiones premalignas o carcinomas escamosos mismos. Entonces, estos tipos de carcinomas comprenden aproximadamente el 90% de los cánceres cervicales y el adenocarcinoma un 10% restante, ¿no? Si bien en el libro de Bethesda, nosotros podemos encontrar la clasificación de las distintas alteraciones de células epiteliales escamosas. Obviamente tenemos todos los capítulos que nos hablan de las células glandulares, ¿no? O del epitelio cilíndrico simple. Aunque la mayor finalidad de los estudios Papanicolau eh, es la detección de lesiones escamosas preinvasivas o lesiones escamosas invasivas, bueno, también nos podemos encontrar con distintas alteraciones en el epitelio de tipo glandular. En líneas generales, se observa una disminución en la incidencia del carcinoma escamoso del cervix y un aumento del adenocarcinoma. Esto visto en diferentes estudios, ¿no? O sea, lo que queremos decir que actualmente se está viendo un progreso en cuanto a la incidencia de adenocarcinomas, ¿no? Cabe recalcar que tanto el carcinoma escamoso como las lesiones que vienen del epitelio cilíndrico simple y los adenocarcinomas, ya sean estos los limitados in situ o los infiltrantes, están relacionadas también a infecciones por el virus de HPV, sobre todo en las cepas de alto riesgo.
El adenocarcinoma in situ se describió ya en 1953, pero hasta unos años más tarde no fue aceptado como una entidad patológicamente diferente, ¿no? Pero se han utilizado diferentes términos para describirlos desde la fecha hasta hoy, eh, como epitelio columnar con atipia glandular cervical, displasia endocervical y displasia glandular endocervical. En sí se considera, si hablamos de adenocarcinomas, más que del in situ, o si hablamos de carcinomas infiltrantes, a los tumores derivados de este tipo de epitelio se consideran más agresivos que un carcinoma escamoso. Pero tal vez radique todavía, este problema radique en la dificultad para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones, ¿no? O que hacemos diagnósticos ya en fases más avanzadas o fases más tardías. Normalmente se originan, obviamente, en el canal endocervical, y a diferencia de lo que es un carcinoma escamoso infiltrante, que tiene un crecimiento exofítico, o sea, crece hacia afuera, este tipo de alteraciones glandulares tiene un crecimiento endofítico, o sea, hacia adentro, lo que dificulta a veces que podamos hacer una detección de manera precoz, ¿no? A diferencia de lo que habíamos mencionado con el carcinoma escamoso. Y como dice acá, al igual que el carcinoma escamoso, los adenocarcinomas se encuentran asociados a una infección con BPH, mayoritariamente los tipos de BPH 16 y 18. Habíamos mencionado que generalmente el BPH 16 se encontraba en relación con los carcinomas escamosos y mayormente el virus de BPH tipo 18 se encontraba más en relación con el adenocarcinoma, ¿no? Esto no es una no es algo, digamos, no es una condición exacta, por así decirlo, ¿no? No quiere decir que todos los 16 solo carcinomas escamosos o todos los 18 solo adenocarcinoma, ¿no? Se ha visto que hay mayor relación, nada más. Bueno, tiene que quedarnos muy claro o establecer, y creo que ya nos queda muy claro lo que es la zona de transformación del exocervix, ¿no? Es un cambio brusco del epitelio plano estratificado a cilíndrico simple, ¿no? Las glándulas cervicales ya sabemos que son mucosecretantes, ramificadas y están revestidas por un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que es la zona de transformación, un epitelio plano estratificado que cambia abrupta o bruscamente hacia un epitelio cilíndrico simple, y las glándulas que tenemos a nivel del canal endocervical, como dicen, ¿no? Ramificadas, como ven acá, elongadas, dilatadas, ramificadas, pero con la característica de un revestimiento, como pueden ver acá, cilíndrico simple, una sola capa de célula, y tiene la capacidad de secretar, ¿no? Secretar sobre todo moco. Y hemos visto también que está relacionado tanto el espesor del epitelio y algunas condiciones del epitelio a distintos estatus hormonales en el ciclo menstrual de la mujer. Este es un ejemplo de lo que sería, visto de manera histológica, lo que es un adenocarcinoma in situ, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, tenemos una glándula normal, ¿no? Un solo epitelio cilíndrico, simple, porque es una sola capa de epitelio, citoplasma amplio, la célula, el núcleo de la célula a la periferia, y acá ya podemos ver incluso un poco de secreción, ¿no? De mucina. Acá también podemos ver el epitelio conservado, pero fíjense acá, ya hay un cambio abrupto del epitelio, ¿no? De un epitelio cilíndrico simple a un epitelio muy desorganizado. Vean que es muy teñido o hipercromático, puestos sus núcleos de manera desordenada. Lo mismo acá, un epitelio cilíndrico simple, bien definido, y este cambio abrupto hacia este otro tipo de epitelio, ¿no? Esto lo que también lo vamos a traspolar después a la citología. Pero fíjense cómo el tejido que está entre las glándulas, que sería este tejido que está entre las glándulas, no está infiltrada o no tiene la presencia de estas células atípicas, ¿no? Entonces está limitado de lo que sería dentro de la glándula. Entonces estamos hablando de un adenocarcinoma in situ. Lo mismo acá, tenemos un epitelio cilíndrico, simple porque es una sola capa, o sea, lo contrario sería estratificado. Este es simple porque es una sola capa. Este citoplasma amplio que tiene la característica de ser mucosecretante, ¿no? Y estas células y estas glándulas también
que están revestidas por este tipo de epitelio. Fíjense muy bien la diferencia, porque lo mismo que vemos acá, estas características del núcleo, esta estratificación, si acá tenemos un epitelio simple, acá lo tenemos estratificado, dispuestos en varios estratos o en varias capas, muy teñidos o hipercromáticos, atípicos, diferentes o pleomórficos, diferentes uno del otro, pero limitados dentro de la glándula, ¿no? Estos son los cambios que histológicamente nosotros vemos en los adenocarcinomas glandulares, digo, adenocarcinomas in situ. Entonces, es más o menos estas características nucleares las que nosotros vamos a ver en los extendidos citológicos. Acá hay otro ejemplo, fíjense, el tejido que está entre las glándulas, si bien tiene un infiltrado inflamatorio, no tiene células atípicas y acá se ven glándulas dilatadas, en sectores acá donde está la estrella, fíjense, normal el epitelio y el cambio abrupto donde está la flecha a este tipo de células ya estratificadas, pleomórficas e hipercromáticas, ¿no? Para esto tenemos que, para ver los criterios citológicos que presenta un adenocarcinoma in situ, repasemos un poco lo que es la arquitectura, por así decirlo, o la morfología, desde un punto de vista citológico, de lo que son las células endocervicales, ¿no? Fíjense, habíamos dicho núcleos pequeños, pueden ser hipercromáticos, puestos en la periferia de la célula. Acá estoy definiendo todo lo que es la célula. En un extremo tenemos el núcleo, un citoplasma amplio, que tiene como unas vacuolitas, pero tiene la característica de que porque son mucosecretantes, ¿no? Y generalmente está dispuesto en estos grupos, ¿no? Grupos de células endoglandulares. Estas son células endoglandulares normales. Otra gran característica de este tipo de células endoglandulares, estas son células endoglandulares normales, es que están dispuestos en estos grupos cohesivos o que se conocen también en una disposición de panal de abejas, ¿no? Esta es una característica típica, perdón, del epitelio de tipo glandular. Acá ya vemos este epitelio, estas células endocervicales, dispuestas acá como en panal de abejas, amplio citoplasma, vacuolados, en relación, obviamente, a otro tipo de células que son las células escamosas superficiales, citoplasma amplio, eosinófilo, con núcleos bien puntiformes, ¿no? Pequeños. Es lo que generalmente nosotros vamos a ver en un extendido citológico, más aún en un extendido citológico que es satisfactorio para evaluación, ¿no? Recordemos que una condición es para que un extendido citológico sea satisfactorio es la presencia también de células endoglandulares, como vemos acá, en un PAP normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios citológicos del adenocarcinoma in situ? Primero vamos a definir desde un punto también de vista citológico, o mejor dicho, esta es la definición que nosotros vamos a encontrar de adenocarcinoma in situ en el libro del Bethesda, ¿no? Como una lesión glandular de alto grado con ausencia de invasión que tiene como características la hipertrofia del núcleo, la hipercromasia, la estratificación y la actividad mitótica, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, vemos algunas estructuras que están, y lo vamos a ver mucho más en el extendido citológico, algunas células que están entrando en mitosis, ¿no? Pero lo vamos a ver mucho más en el extendido. También lo que quiero mostrarles es que todas estas características que vemos en la histología también las vamos a ver en los extendidos citológicos, ¿no? La hipertrofia del núcleo, habíamos definido algunos conceptos como hipertrofia, hiperplasia y metaplasia, ¿no? A mm, esos tres tipos de cambios son adaptaciones que tiene la célula a cuando la célula es sometida a algún tipo de estrés o algún tipo de factor irritativo, ¿no? La hiperplasia es aumento en la producción de células, o sea, en la división de la célula. La hipertrofia es un aumento en el tamaño de la célula y la metaplasia es un cambio de un tejido maduro hacia otro tejido maduro, ¿no? Entonces acá vamos a ver hipertrofia del núcleo, o sea, núcleos mucho más grandes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios citológicos que establece el Bethesda, ¿no? Em, para hacer un diagnóstico de adenocarcinoma in situ. Bueno, las células están dispuestas en láminas, grupos, hileras o rosetas, ¿no?
con núcleos aglomerados y superpuestos y hay se pierde la configuración que les habíamos mostrado hace rato, que es esa configuración característica que suelen adoptar a las células endocervicales, que es la del panal de abejas, ¿no? Es infrecuente hallar células anómalas aisladas, o sea, generalmente las células de los adenocarcinomas in situ están dispuestos en grupos. ¿Qué tipos de grupos? Grupos que pueden formar hileras, estructuras como rosetoides, que ahora las vamos a ver, con núcleos aglomerados. Algunos tienen un epitelio cilíndrico bien definido, ya sea tiene un aspecto, mejor dicho, cilíndrico definido, ya sea por las características tanto del núcleo excéntrico opuesto a la periferia o de las características de tener un citoplasma más vacuolado. Los grupos de células tienen una empalizada nuclear con prolongaciones citoplasmáticas y nucleolos que sobresalen de la periferia, lo cual les otorga un aspecto de desflecado. Ese es el famoso cambio conocido en los adenocarcinomas como el feathering, ¿no? Que es como un desflecamiento, donde vamos a encontrar unos desflecamientos o estriaciones, así poder decirlo, del citoplasma, los núcleos que van a sobresalir, ¿no? Y tienen este aspecto conocido como feathering, ¿no? Los núcleos están agrandados, los tamaños son variables, acuérdense que estamos hablando de una hipertrofia nuclear, pueden ser ovalados, elongados, generalmente se van a presentar en un patrón estratificado. Es característica la hipercromasia nuclear con cromatina en grumos y distribución uniforme. Cromatina en grumo de distribución uniforme. Los nucleolos generalmente son pequeños o inconspicuos, o sea, no se pueden ver los nucleolos porque son muy pequeños o se pueden ver con mucha dificultad, ¿no? Es frecuente observar mitosis, vamos a ver, o cuerpos apoptóticos. La apoptosis es cuando, bueno, la célula se programa para morir, entra en una muerte celular, pero deja algunos cuerpos o algunas estructuras características en la apoptosis, ¿no? La relación nucleocitoplasmática es alta, la cantidad de citoplasma y de mucina es menor que en las células normales, o sea, el núcleo es mucho más grande, ¿no? Abarca mucho más cantidad de citoplasma. Es característico que el fondo esté limpio, no se observa diatesis tumoral ni detritus inflamatorios. Acuérdense que en los carcinomas infiltrantes, sobre todo del epitelio tipo escamoso, una característica era la diatesis tumoral o ese fondo sucio que encontramos, ¿no? En los casos de este adenocarcinoma in situ, generalmente es un fondo limpio, ¿no? Pueden hallarse células escamosas anómalas si hay una lesión escamosa coexistente, ¿no? Generalmente cuando uno encuentra alteraciones de este tipo glandulares y como esas alteraciones nos llevan a pensar más en un proceso de un adenocarcinoma in situ, siempre hay que evaluar muy bien las células epiteliales escamosas porque generalmente este tipo de lesiones está asociado a lesiones epiteliales de alto grado. Esto en cuanto a los criterios citológicos. Estos criterios citológicos van a, mm, van a ser tomados en cuenta, por así decirlo, o lo vamos a ver mucho mejor en lo que son los extendidos de citología convencional. O sea, me estoy refiriendo al extendido con tinción de Papa Nicolau, ¿no? En la citología líquida puede haber algunos cambios, ¿no? La celularidad puede ser variable. eh, También vamos a ver una distribución en grupos con células anómalas. Mm, Es difícil que podamos encontrar algunas células aisladas o sueltas. Generalmente siempre las vamos a encontrar en grupos. Los grupos también son hipercromáticos, pero generalmente a veces son más pequeños en cuanto a su distribución y de bordes más nítidos que los que encontramos con una citología de Papa Nicolau o una citología convencional, ¿no? Los nucleolos, por ejemplo, acá no son inconspicuos, como habíamos dicho, en la citología convencional, pero en la citología realizada por una citología por base líquida, los nucleolos pueden ser más evidentes. La cromatina puede ser densa o más fina o más granular, pero mucho más fina, ¿no? Y las características estructurales que habíamos mencionado, como el feathering o desflecado, y las rosetas, o la formación de estructuras rosetoides, como vamos a ver, pueden ser mucho menos evidentes en una citología líquida que en una
que un extendido citológico con una tinción convencional, por así decirlo, de Papa Nicolau, ¿no? Entonces, es esta la estructura que nosotros vemos en estos son los hallazgos citológicos que vemos en los adenocarcinomas in situ, ¿no? Fíjense, forma como estructuras glandulares, como se conoce, como rosetas, redonditas. Ujú. Fíjense las características del núcleo. Habíamos hablado ya para definir el adenocarcinoma como una hipertrofia nuclear, ¿no? Un aumento en el tamaño del núcleo, ¿ven? La cromatina tiene estos grumitos que se pueden ver en muchos casos. En algunos podemos pensar que es un nucleolo o pueden ser grumos de cromatina, o sea, no podemos diferenciar bien el nucleolo. Escaso citoplasma, que puede ser vaculado. Estas son las características de un adenocarcinoma in situ. Algunas células más hipercromáticas y fíjense la disposición. Hablamos siempre de un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Cuando hablamos del epitelio endocervical, fíjense, esto es como varios estratos, ¿no? Un núcleo superpuesto, son varios grupos de células, o sea, en un patrón estratificado o pseudoestratificado, como se conoce, ¿no? Pues porque es más la superposición, más que estratos o más que capas de células, esta disposición de un núcleo encima de otro le da el aspecto de que fueran varios estratos, por eso también se puede mencionar como un patrón pseudoestratificado. Veamos, esto es mucho más marcado. Fíjense, se disponen estas estructuras rosetoides o glandulares, esbozando glándulas. Fíjense, hagan juego mental como si esto fuera una glandulita de las que hubiéramos visto en los cortes histológicos que mostramos al principio, pero en vez de tener estos revestimientos cilíndricos simples, tiene esta disposición de células, eh, algunas elongadas, de mayor tamaño, que ocupan más citoplasma, atípicas o pleomórficas, porque fíjense, este núcleo no se parece en nada a este otro núcleo o a este, o sea, hay un pleomorfismo nuclear. Y fíjense que las células endocervicales normales se disponen en lo que habíamos denominado en gran parte en panal de abejas, ¿no? Esa pierde esa configuración, tiene una configuración así como mencionamos, como haciendo pequeñas rosetas, ¿no? Como pueden ver acá, una estructura rosetoide, como también se conoce, ¿no? Y fíjense una característica, ya empezamos a ver acá, cómo el citoplasma hace como estos flequitos, ¿no? Fíjense acá hace uno, acá hace otro, bueno, tenuemente en otros lugares hace otro, ¿no? Ese es el famoso signo del featuring o desflecado. Acá también podemos ver, fíjense también otra característica, el fondo, ¿no? El fondo, esas son citologías convencionales y el fondo generalmente es limpio. Acá también podemos ver grupos mucho más pequeños en relación a estos. Eso es una citología en base líquida, pero ya también vemos que son núcleos grandes, hipercromáticos, dispuestos de manera desordenada, haciendo estructuras redondeadas o rosetoides, ¿no? Y acá también vemos estos grupos de células y acá fíjense cómo hay estas, estas desflecamientos del citoplasma y acá también otro desflecamiento del citoplasma o una característica de los adenocarcinomas in situ. Bueno, entonces, el adenocarcinoma endocervical in situ, en la citología, que vamos a encontrar, ¿no? Un fondo limpio, agrandamiento, superposición nuclear, relación nucleocitoplasmática incrementada, hipercromasia nuclear variable, micronucleolos y mitosis atípicas y apoptosis, ¿no? Es lo que vemos en la mayoría de los extendidos citológicos de los adenos carcinomas in situ. Bien, bueno, esto para definir el adenocarcinoma in situ. En general, en la próxima clase vamos a llevar lo que es ya la lesión infiltrante, o sea, el adenocarcinoma infiltrante, ¿no? Como estábamos desarrollando en algunas clases, al principio siempre hacíamos algún pequeño repaso de algunas características o de algunas estructuras que nosotros nos podíamos encontrar en cuanto a la morfología, me refiero en los extendidos citológicos, ¿no? En la anterior clase, acuérdense que habíamos repasado la flora vaginal y habíamos mostrado fotos de lo que eran los bacilos de Dotterley, su afinidad por el citoplasma, que podían causar algún fenómeno conocido como citólisis, ¿no? Ahora les quiero mostrar este extendido citológico.
Esta es una pequeña actividad que vamos a hacer porque esto ya lo habíamos visto. En los comentarios del canal, obviamente con su nombre, ustedes me van a dejar un comentario y me van a decir, me van a describir el fondo de este extendido citológico, de esta foto de este extendido citológico, cómo describirían el fondo de estos extendidos citológicos, qué tipo de células epiteliales estamos viendo. Les voy a dar una pequeña ayudita, si les parecen superficiales, intermedias, basales o parabasales. Y bueno, obviamente acá en este extendido citológico, en esta foto, tenemos un microorganismo. Y quiero que me pongan qué tipo de microorganismo estamos viendo en este extendido citológico. Tres preguntas concretas, ¿no? ¿Cómo describirían el fondo de este extendido citológico? ¿Cuál es la célula epitelial que predomina? ¿Y qué microorganismo estamos viendo en esta foto de esta lámina o extendido citológico? Bueno, una vez más, les agradezco muchísimo la atención. Por favor, cualquier pregunta, comentario que me quieran hacer, o si quieren que aclaremos algún punto, por favor, ya sea por nuestro canal de WhatsApp, nos podemos comunicar, ¿no? Muchas gracias y muy buenas noches.